Nosotros ahora vamos a abrir nuestro debate de qué parte estás y hoy vamos a plantear una cuestión que seguro interesa a todos los ciudadanos, ¿no? El tema de la jubilación. ¿Qué ocurrirá cuando, pues para algunos, pues a lo mejor en cuestión de meses o en cuestión de semanas o para muchos, ¿no? Pues dentro de unos años, cuando llegue esa edad de jubilarnos, ¿qué va a pasar con nuestras pensiones? Hoy hemos invitado a nuestro debate de qué parte estás del Magazine Málaga TV a los siguientes colaboradores para plantearles dos preguntas concretas. Una, ¿hay que retrasar la edad de jubilación? Y la segunda pregunta es si el sistema actual de pensiones corre riesgo de estallar, de ser inviable. Para ello contamos con Eduardo Gallardo, del Partido Popular. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Diego. Me alegra verte por aquí de nuevo. Igualmente. Todo También, gracias. Saludamos también a José Enrique Lara, presidente de Vox Málaga. Buenas tardes, José Enrique. José Enrique no ha podido venir. Entonces, por motivos de agenda. He venido, yo soy José Manuel Rojas. José Manuel Rojas, secretario provincial de Vox. Secretario provincial. Bueno, José Manuel, pues bienvenido también. No hay problema. Muchas gracias. José Manuel Alejandro Carballo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Luego tenemos a Eduardo Zorrilla, portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente y Un Málaga para la Gente. Eduardo Zorrilla, bienvenido. Pues buenas tardes, Diego, y muchas gracias por la invitación. Y como colaborador habitual también de este programa y además jubilado, recientemente jubilado, José Antonio Pérez. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí. Bueno, pues si os parece, tenemos como media hora para este debate de qué parte está, para hablar de jubilaciones. Como introducción, una primera intervención de cada uno de vosotros. ¿Consideráis que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido más o menos correcto? ¿O el sistema de pensiones desde que arrancó en nuestro país pues empezó mal? Y de aquí dice de esos barros, estos lodos, de estos lodos, estos barros. José Antonio. Bueno, fue correcto en su origen, mientras que el perfil demográfico de este país y productivo era adecuado, pero bueno, se tiene que enfrentar a un sistema en el que va cambiando cada día a una velocidad más rápida y habrá que adaptarlo a los nuevos sistemas económicos que se están revelando y que son tan rápidos que yo creo que la propia legislación va a estar siempre un poquito atrás. Tendrá que ir reinventándose continuamente. Eduardo Zorrilla. Yo creo que las dos últimas décadas ha aumentado en España de una forma importante la población activa, las personas cotizantes a la seguridad social, a pesar de los niveles de desempleo. Sin embargo, también en estas dos últimas décadas han crecido de una forma exponencial las bonificaciones a la seguridad social, a las cotizaciones de la seguridad social, a las empresas ligadas, o se decía, se justificaba para crear empleo. No ha servido para crear empleo, ha servido para disminuir los ingresos de la seguridad social y eso afecta de forma notable a la viabilidad. Y por último, en estos últimos años hemos asistido a cómo se metía la mano en la hucha de las pensiones cada vez que le hacía falta liquidez al gobierno para pagar, por ejemplo, la paga extra de los funcionarios. De esa forma no es viable el sistema. Sí creemos que es viable y sin aumentar la edad de jubilación, acometiendo una serie de reformas. Pregunto, eso que ha apuntado Eduardo Zorrilla de distintos gobiernos que han tocado la hucha de las pensiones, ¿eso el Pacto de Toledo lo contemplaba como posibilidad o había ahí un vacío y el gobierno no es que haya hecho algo ilegal, simplemente que no estaba legislado y han podido abrir la hucha? Porque me parece muy serio. Más bien lo segundo, el Pacto de Toledo no contemplaba la esa posibilidad. Y sin embargo se ha hecho. Y sin embargo se ha hecho. En distintos gobiernos. Que yo sepa el de Rajoy, no sé si anteriormente se ha hecho también. Alejandro. Bueno, yo creo que el sistema en un origen estaba bien, lo que pasa es que entendemos que el sistema tiene que ser dinámico también, conforme va evolucionando nuestra sociedad, pues también tiene que ir evolucionando ese sistema, y lo que está claro es que a día de hoy es necesario hacer una serie de reformas estructurales en nuestro país, porque mucho que ver en el problema que tenemos con las pensiones hoy día es la precariedad laboral, y hay que entrar dentro de ese modelo laboral y hacer muchas reformas, muchos cambios. Y también hay que recordar, por ejemplo, que esa inestabilidad y esa precariedad laboral pues tiene como consecuencia que seamos uno de los países con menor tasa de natalidad de Europa. Todo esto evidentemente va a influir cara a futuras generaciones y evidentemente hay que tomar medidas y hay que hacer cambios muy profundos en nuestro sistema de pensiones y en nuestro modelo laboral, porque de ahí va a depender exactamente si dentro de unos años pues tenemos esa hucha, la volvemos a llenar, ¿no?, para que esas pensiones sean viables, o si no, antes estabas preguntando, ¿no?, fuera de antena, si esa edad
de jubilación se podía ver afectada, pues evidentemente si no se hace nada, si nos quedamos con el modelo tal cual estamos ahora, no convertimos en modelo dinámico y no evolucionamos y hacemos esos cambios estructurales que comento, pues evidentemente habrá que mover las variables que tenemos actualmente hoy, y la variable que tenemos actualmente hoy, una de ellas es la edad, evidentemente. Si con los sueldos actuales, con los empleados actuales se pagan las pensiones del presente, del hoy, pues claro, con sueldos bajos las cotizaciones son muy bajas, con lo cual la hucha se llena, pero muy poquito a poco, ¿no? Gota a gota, y eso no es suficiente. Eduardo. No se repone, está claro. Pero yo, para empezar, una primera idea que quisiera lanzar es que a los pensionistas de hoy, que debemos los partidos políticos no entrar en el juego porque es un desgaste innecesario, una pelea. Está claro que el sistema hoy por hoy no tiene visos de, en un futuro, la sostenibilidad en el tiempo, y entonces se reunieron en su momento los partidos políticos en el Pacto de Toledo para buscar distintas soluciones, y ahí se acordó y se trabajó porque las pensiones y los pensionistas en este caso son los que nos dejan el presente de hoy, son las generaciones anteriores que hacen posible que estemos disfrutando de lo que estamos disfrutando. El problema de las pensiones está claro que tiene dos factores. El tema demográfico, que España pues está teniendo serios problemas porque tiene una baja tasa de natalidad, una de las más bajas. El flujo migratorio se paró con la crisis y salieron muchas personas del país de retorno a sus países de origen. Y el tema del mercado laboral, que tenemos que ser conscientes de que durante la crisis se perdieron muchísimos puestos de trabajo, y ha sido en el gobierno de Mariano Rajoy cuando se empezaron a crear más de 500.000 de puestos de trabajo, y bueno, ahí están los resultados, y ahora pues se están recogiendo. Es decir, que el futuro, pese a datos que está viendo ahora, es el planteamiento que llevaba el gobierno de Mariano Rajoy de los 20 millones de empleo en el 2020, y yo creo que ese objetivo todavía, aún con las dificultades del gobierno socialista, podrá ser alcanzable. José Manuel. Efectivamente, el sistema de pensiones, en el momento histórico en el que se origina, las circunstancias demográficas, por supuesto, eran absolutamente distintas a las de hoy, las expectativas de crecimiento de la población eran absolutamente distintos a los de hoy, y la realidad social del momento era totalmente distinta a los de hoy. Con el devenir del tiempo han venido surgiendo una serie de inconvenientes, una serie de problemas y una serie de circunstancias que han hecho que el sistema pues se defina como un sistema insolvente, como un sistema totalmente inviable, al que hay que atajar y poner soluciones. Porque toca a su fin. Y esto pasa pues por una reestructuración del sistema de pensiones tal y como lo entendemos hoy día. A nuestro entender, desde luego, en Vox, es pasar a un sistema de combinado, de capitalización y reparto, que sería posiblemente la solución al problema desde nuestro punto de vista. Descapitalización y reparto. No, capitalización y reparto. Y reparto. Explícalo un poquito, porque eso yo soy el primero que me quedo un poquito diciendo esto de qué va. A ver, brevemente. Que la capitalización y reparto consiste, digamos, en dividir la pensión que cada trabajador en activo, su cotización, aporta. Se harían, digamos, una división. Sí. Una parte que iría a cubrir la parte social, la cobertura social que todo gobierno, todo Estado está obligado a darle a sus ciudadanos, y otra parte que iría a su propia cuenta de pensiones. Vale. Bueno, si tenemos más tiempo lo puedo explicar. Sí, a ver si podemos un poquito más adelante. Bueno, actualmente, tras la última reforma que hubo, la edad de jubilación en nuestro país estaba en los 65, se amplió a los 67 años, pero de una manera progresiva, es decir, cada año que iba pasando pues se incrementaba un mes más a esos 65 años, que era la edad que tenemos o que hemos tenido de jubilación durante bastante tiempo en España. Creo recordar que era o hasta 2020 o hasta 2022 la fecha esa en la que se llegaría a los 67 años como edad mínima de jubilación, aunque sí es cierto que quien haya cotizado 38 años sí se puede jubilar con 65.
El tema está que también en nuestro país, y eso está en la calle, en cualquier cafetería te encuentras conversaciones parecidas, ¿no?, a lo que yo voy a comentar aquí, que hay muchas personas pues, que se han jubilado con 55 años, con 52 años. Esto es algo que para el que se tenga que jubilar con 67 y a lo mejor quién sabe si se tiene que ampliar a los 70 en un futuro, ojalá que no, pues hombre, no deja de ser un fastidio, ¿no?, para el ciudadano que lleva tantos años forzándose, levantándose temprano por la mañana, trabajando y bueno, llevando un dinero para su casa, pero también aportando, ¿no?, a las arcas del país con sus impuestos. José Antonio. Yo creo en cuanto a la edad de jubilación, que en este caso, como otros más, el café para todos no sirve, porque depende de la profesión. Hay profesiones que pueden estirarse, incluso se debe. Y hay profesiones incluso que me lo han contado amigos y tal, que precisamente cuando le llega la edad de jubilarse es cuando están en la cima de su conocimiento y de su capacidad. Hay otras profesiones que personas, como has dicho tú, con 52, con 55 años, no pueden seguir adelante con ese trabajo. No, pero yo no voy por ahí y enseguida te doy la palabra. Yo voy por el tema de personas que se han jubilado con 52 y 55 años, que no digo que no tuvieran algunos achaques, alguna enfermedad, pero que hoy en día otras personas con esos mismos achaques y esas mismas enfermedades no le dan la jubilación. Ahí iba yo. Y por otra parte, y precisamente iba a decir, hay profesiones muy duras en las que hay unas listas de espera enormes en los tribunales médicos, habiendo casos auténticamente sangrantes, porque son auténticamente de escarnio, y en fin, ahí estamos. Yo creo que en el origen de todo esto, ya sabes que me gusta dar soluciones de perogrullo, del origen de las cosas. Yo creo que estamos hablando de modificar, de reestructurar, mientras que no creemos más riqueza, ya pueden dividir la miseria como quieras, como dijo aquel, porque siempre vamos a estar siendo solidarios con la escasez, y ese no es el camino. El camino es, vamos a crear riqueza, vamos a poner las medidas, que es lo único que puede hacer un Estado, poner las medidas para crear esa riqueza que genera empleo, que genera cotizaciones, y de lo que coticemos ya sí podremos discutir. De momento es una situación un poco de emergencia, que habrá que buscar una solución intermedia entre lo que deberemos de hacer en un futuro con la realidad nueva, pero que el origen del problema está siempre en la creación de riqueza. Pero una vez detectado el problema, que ya todos somos conscientes de que el sistema actual no funciona, ¿no tenéis la sensación de que, a pesar de que se ha reunido en varias ocasiones ese Pacto de Toledo, pero no tenéis la sensación de que hasta ahora lo que se han hecho ha sido parches, iniciativas, pero que no ha sido una reforma global que nos dé seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de decir, oye, mira, a lo mejor tenemos que apretarnos un poquito más, que a nadie le gusta, pero están garantizadas las pensiones? Hasta ahora la sensación, por lo menos que yo tengo, y no sé, creo que muchos ciudadanos han ido parcheando, pero no una solución definitiva. Sí, eso es totalmente cierto. Y a nuestro entender, eso se produce por una sencilla razón, porque la razón es que la explicación a la ciudadanía de las medidas que recompondrían el sistema de pensiones tienen un rédito electoral. Son impopulares, esas medidas serían impopulares. Se tomen las que se tomen, tendrán un costo electoral. Y claro, eso evidentemente a ningún partido le interesa. Por eso creemos que hasta el día de hoy nadie ha sido, digamos, lo suficientemente audaz como para encarar a la ciudadanía y explicarle efectivamente cuáles son las medidas a tomar. ¿Sabéis ahora mismo la pensión máxima en nuestro país? Oscila los 2.500 euros. 2.500 euros. Yo quiero plantear, entiendo que un profesional que haya cotizado bastante porque pues tuviese un sueldo muy alto y que haya trabajado muchísimo, me parece estupendo, pero a ese profesional le queda esa pensión máxima, ¿de acuerdo? 2.500 euros. ¿Consideráis que tal como está la situación es lógico que haya muchos trabajadores que a lo mejor no cobran ni 1.000 euros estando trabajando en la actualidad, y que sin embargo otros que ya han trabajado y les llega su jubilación que tengan esas pensiones tan altas? Yo creo que no es proporcional, por mucho que haya cotizado en su momento. No digo que la pensión haya que dejarla en 1.000 euros, pero a lo mejor no sé, es que 2.500 me parece muy sangrante frente a personas que están trabajando y que no llegan a los 1.000 euros. Claro, no sé. pero de ahí también hablaba yo del tema de la precariedad laboral, porque para cobrar pensiones dignas tienes que tener trabajos dignos, Sí. porque al final ocurre lo que tú dices, ¿no? Que hay gente que tiene pensiones muy bajas, por desgracia. Pero precisamente por eso hay que atajar esa precariedad laboral, porque primero no se ingresa suficiente en la seguridad social para hacer frente a las pensiones, y segundo porque es lo que tú estás comentando, las pensiones luego llegan y son muy bajas. Y también hay que recordar un factor, que ahora mismo también personas que han tenido a lo mejor un empleo con un salario durante muchísimos años,
pues bueno, ¿no? En los últimos años de su vida laboral se han visto expulsados del mercado laboral, por la razón que sea, y al final te cotiza solamente los X últimos años. Los últimos 15 años y no te cuenta el cómputo general, Claro, ¿no? Que es entonces, también una de las propuestas que hay, que claro, cuente todo. No, que cuente todo, o que una de las propuestas, por ejemplo, que hace Ciudadanos Sí. es que la propia persona que se quiera jubilar elija los años que considere que, Los años que sean tiene más que beneficiosos, computarle, ¿no? claro, para que sea lo más beneficioso, evidentemente, porque Hombre, eso hay sería- muchas situaciones de injusticia en Sí. ese sentido, de gente que lleva muchos años trabajando y que al final, porque en los últimos años de su carrera laboral no ha tenido trabajo o las circunstancias le han venido mal, pues se ven con una pensión ínfima. Seguro que muchos de los espectadores que a lo mejor no están escuchando lo que ha dicho Alejandro Carballo, pues dirá, a mí me ha pasado. Claro. Y seguramente que eso se tiene que llevar muy mal, ¿no? Diciendo, oye, yo durante tantos años he tenido un sueldo bueno, al final me ha ido laboralmente mal, pues por la crisis, por lo que sea, y ahora me queda una pensión que no equivale a todo lo que yo he trabajado y a todo lo que yo he ganado y todo lo que yo he cotizado, ¿no? en España, en nuestro país. Eduardo. Sí, esa era una medida que tenía su razón de ser en su momento cuando había un nivel de empleo más alto y normalmente en la carrera profesional de una persona los últimos años pues estaba en mejores condiciones de salario y se cotizaba más. Pero últimamente no es así y sobre todo a partir de la crisis muchas personas se han quedado paradas ya al final de su carrera profesional y con menos posibilidades además de encontrar empleo, por lo cual eso le perjudica. Eso es un tema a modificar. Pero yo creo que las modificaciones que se están planteando sobre todo ahora es hacer pagar al trabajador los errores que se han cometido en los últimos años o en las últimas décadas. Como decía yo anteriormente, en las últimas décadas se han bajado las cotizaciones a las grandes empresas sin que ello haya servido para crear empleo, se han bajado los salarios, se ha precarizado el empleo, como tú decías, se cotiza menos ahora por cada salario y para colmo se ha metido la mano en la hucha de las pensiones y ahora todo lo queremos arreglar alargando la edad de jubilación o poniendo en duda la cantidad que cobran los pensionistas por los años que han estado cotizando. Y yo creo que hay que plantear otro tipo de medidas. Hay que revisar el tema de las bonificaciones a la seguridad social, sobre todo a las grandes empresas, cuando esas no van ligadas ni condicionadas a que se crean empleo, porque son menos ingresos para la seguridad social, para la hucha de las pensiones. Hay que tender a mejorar los sueldos. En los últimos años han bajado los sueldos en relación a las rentas del capital y eso se está notando también en las cotizaciones. Medidas como la subida del salario mínimo a 900 euros, acordada por Unidos Podemos con el gobierno actual, yo creo que contribuyen a mejorar también indirectamente el tema de las pensiones. Y luego hay una cuestión principal que se está planteando en otros países europeos, incluso ya está en vigor, y es financiar parte de las pensiones a través de los impuestos y no solo de las cotizaciones. Las pensiones no contributivas, aquellas que cobran muchas personas independientemente de no haber cotizado el mínimo necesario y que tienen un carácter más social, deben de sacarse de la seguridad social y pagarse, por ejemplo, directamente de los impuestos y así otras cuestiones. Igual que pagamos de los impuestos nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, habrá que contribuir en parte a sostener ese sistema de pensiones y no hacer recaer en los trabajadores el que paguen el pato de lo mal que se han hecho las cosas. Por aquí que lleváis un tiempecillo sin hablar, Eduardo, José Manuel, a ver. Bueno, vamos a ver. Lo que está ocurriendo no es más que fruto de la grave crisis económica que ha sufrido España, pero lo que no debemos de caer en el error es como el gobierno de España ahora en los no presupuestos estos que nos ha presentado para el 2019 plantea un aumento del gasto de pensiones en 5.300 millones. Que esto a la larga, cuando tú lo empiezas a transponer año tras año, va a suponer un sobrecoste que no está solucionando el problema que tenemos con las pensiones, es decir, del sistema en sí. Con lo cual esto es un brindis al sol, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, cuando haya otra vez una situación de recesión económica donde no se pueda hacer frente a esos compromisos que hemos adquirido en el 2019, nos vamos al 2028, 10 años hacia adelante, ¿no? Y tendremos un problema, otra vez de recorte, otra vez de historia, porque no estamos poniendo realmente la solución al problema, que era lo que yo comentaba antes, pues que hay que incentivar el tema de la natalidad, por ejemplo,
el tema de la recuperación económica en base a mayor creación de puestos de trabajo, pues habrá más cotizantes, que esa es la receta que ha tenido el Partido Popular en estos años de gobierno en el que ha estado al frente Mariano Rajoy. Que me vaya a salir con el tema de la precariedad laboral, en algunos contratos, en otros no, pero evidentemente donde España estaba perdiendo muchísimos puestos de trabajo, hemos pasado a una tendencia contraria, que los datos están ahí, que eso es irrefutable. Pero si no se mete la mano en la hucha de las pensiones también ganamos mucho, ¿eh? Pero evidentemente también podríamos haber ido con las pensiones a peor si no hubiera rescate a Europa. Y Mariano Rajoy evitó, como en Grecia o en Portugal, donde los pensionistas perdieron perdieron capacidad. E incluso Mariano Rajoy nunca congeló las pensiones, siempre las subió. Es verdad que la defensa del 0,25 de subida, que era el coeficiente que se estableció, es mínimo. Y es verdad que irrisorio, porque yo tengo amigos pensionistas que, claro, que cuando recibieron la carta de que te había subido la pensión 1 euro, produjo mucha indignación, porque hasta la propia carta, el coste de distribución, a veces era mayor, ¿no? habría sido hasta mayor de la subida. Vamos a hacer que tenemos una llamada, Eduardo. Sí. Por concluir esa idea y y dejarla clara, el Partido Popular no congeló las pensiones, las subió, poco, pero las subió. Hacemos una cosa, llamada y luego le damos la palabra a Alejandro y a José Manuel. Llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Pues mira, yo soy Mariló, de aquí de Málaga. Bienvenida, Mariló, cuéntanos. Mira, yo es que resulta que me quedé viuda hace 6 años y medio. Y resulta que yo estaba cobrando mis 426 euros porque yo estaba trabajando toda mi vida. Yo estuve trabajando 27 años. Que no los cotizara todos porque con los problemas que hay ahora, lo mismo lo había antes. Si querías trabajar, tenías que callar, firmar finiquito y seguir trabajando. Y al final te daban el contrato, al final de todo el tiempo, y resulta que había cotizado por 4 horas y estaba echando 12. La cuestión es que me he tirado 20 años de mi vida puesto en papel son 20 años de mi vida trabajando. Y cuando me he quedado viuda, los 426 euros que yo estaba cobrando, me lo quitaron. Para darme 600 y algo euros. Y yo no lo veo, eso, lo que yo estaba cotizando era mío, que yo lo había trabajado. No tengo culpa de haberme quedado viuda. Al final me quedé sin mi marido, con la mitad, menos de la mitad de su sueldo. Y encima, lo que yo estaba cobrando, estando en vida, también me lo quitaron. Así que me quedé con mi hija cobrando una pensión de orfandad. Y lo que me dejaron de viudez. Al final no tengo derecho a nada. Me he tirado toda mi vida trabajando, que he tenido mis hijos mayores en guardería, y trabajar, para no tener nada. Ahora me ha subido la pensión a 730 euros, lo que simplifica que con esos 730 euros yo tengo que pagar el IBI de mi casa, que son casi 300 euros, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar un montón de cosas, que antes las pagaba estando mi marido en vida. Yo ya he recortado por todos lados. Ya no sé por dónde voy a recortar. No es justo, pero desde luego con no. 730 euros que me van a subir ahora, yo no sé cómo tirar para adelante. No sé. Pues llevas toda la razón, Está cobrando la orfandad. Y la orfandad se va en que resulta de que está en un colegio que me están cobrando 205 euros. De los 275 euros que le dan a ella, pues tengo que estar... Total, que lo que tengo son 700 euros, 730. Pues Mariló, muchas gracias por llamarnos y de verdad te agradecemos mucho esta llamada porque ha sido un claro ejemplo de que el sistema pues no es justo con todo el mundo. Desde luego que no. Es que yo no sé cómo voy a poder seguir para adelante. Pues difícilmente. Venga, muchas gracias. Gracias a ti por venir, por participar. Del tema porque es que a mí me parece injusto lo que está sucediendo. Gracias,
Muchas gracias a ti. Claro, una pensión de viudedad del fallecido o fallecida, al viudo o viuda, le queda el 50% mientras que esté trabajando la otra persona. Es que esta señora acaba de hacer Un exactamente... ejemplo, una vez que esa persona se jubila, ese viudo o viuda se jubila, pierde lo que estaba el 50% de su esposo o esposa, y a ella le queda pues lo que le ha quedado. Y el caso de esta Se señora... han igualado, entiendo, la pensión mínima, ¿no? La han igualado, si ella cobraba 400 y pico y ha perdido la pensión del marido, le ha quedado 600 y pico, que es la pensión mínima, que ahora se ha convertido en 730. Correcto. Que con eso no se puede vivir bien. Pues el caso de esta señora que acaba de llamar no es el único, o sea, son muchísimos los casos. Es tan absolutamente injusto como ella denuncia y como tú reconoces. Y es precisamente ella donde hace hincapié, es en el tema de la capitalización, que me preguntabas al principio del programa. Sí, sí, sí. Con la capitalización que nosotros proponemos, a esta señora la situación le hubiera revertido absolutamente, puesto que el principio de capitalización se basa en dos principios. Uno, el de la libertad del cotizante, de elegir dónde invierte el capital que cotiza y de qué manera se rentabiliza. Y segundo, el respeto a la absoluta propiedad privada. Es decir, sus cotizaciones son suyas y en caso de fallecimiento, como es el caso que nos ha expuesto la televidente, el saldo acumulado pues, pasaría a los herederos, en este caso a la viuda, no se encontraría en la situación en la que se encuentra. Pregunto algo. Y también te querría decir, con respecto a lo que tú decías, un poquito antes de iniciar el programa, cuando decías que el ciudadano se sentía un poco desilusionado con respecto a la pensión. Iba por ahí y me gustaría plantearlo para que el espectador... claro, es lógico que el ciudadano, ante esta perspectiva, diga, oye, vale que las pensiones del presente se paguen con los que están trabajando ahora, con los que estamos trabajando ahora, pero cuando nos llega nuestro momento de jubilarnos, si eso no está garantizado y nos quedan pensiones bajas o directamente no hay pensiones, ojalá que no llegue ese caso, pero, hombre, es motivo más que de sobra para que el ciudadano se sienta engañado, estafado. Absolutamente. Por el sistema. Absolutamente. Y de ahí la importancia de la capitalización, puesto que tu pensión es siempre tu pensión y revierte en tu interés. Y como decía mi compañero Eduardo anteriormente, me alegro mucho de que defienda los postulados que defienda, como es el del incentivo a la natalidad, porque lo venimos defendiendo desde Vox desde el principio. Lo que hay que hacer es fomentar más la natalidad y fomentar menos el aborto. Quizás así consiguiéramos una cantidad de población suficiente como para cotizar y pagar las pensiones de los que actualmente están jubilados. ¿Cómo os gusta los de vos llevaros a vuestro terreno el tema? Pero bueno, que lo respeto, lo respeto. Yo voy a meter otro factor. Bueno, pero vamos a hablar por aquí. ¿vale? Es que resulta que lo que no entendemos, o sea, entendemos que la solución no es castigar más a la empresa. Castigar más a la empresa lo que significa es reducir el número de puestos de trabajo creados. Y eso, desde luego, no va a ayudar a mantener el sistema de pensiones. Fíjate, por ejemplo, esta mujer que la pobre está trabajando en esa cooperativa con la aceituna, esforzándose muchas horas y que ahora el día de mañana no le tengan garantizada la jubilación. Hombre, no hay derecho. Sí, pero que yo decía que estaba de acuerdo con Eduardo cuando decía que hay que tomar medidas para fomentar la natalidad, pero es que independientemente de las medidas per se que se pueden tomar para la natalidad, la mejor política para aumentar la natalidad en España es precisamente luchar contra la precariedad laboral, porque si una unidad familiar o una pareja apenas tienen el dinero suficiente para pagar los impuestos, el alquiler, el medio de transporte, no sé qué, no se puede plantear en la vida formar una familia. Entonces, si no tienes ese salario suficiente, y ya no solamente eso, sino también las medidas de conciliación familiar. Si las personas, como decía esta señora, trabajan 12 horas al día, ¿cómo se puede tener un planteamiento de formar una familia con la de tiempo, ¿no? Que se supone que tienes que dar a los hijos y que te supone tener un hijo? Pues es que precisamente luchando contra esa precariedad laboral es como está facilitando que la natalidad en nuestro país aumente, que no es lo que pasaba no hace tanto tiempo, pero ahora en los últimos años, ¿por qué también aumenta la edad en la que la gente suele ser padre en nuestro país? Precisamente por eso, porque cuando la pareja o la familia alcanza cierto nivel o cierta estabilidad, pues ya están pasando los 30 años seguro siempre, y cuando en la época de nuestros padres, con 20 y pocos años, esa estabilidad llegaba mucho antes. 2 últimos minutos, Eduardo Zorrilla, José Antonio, también Eduardo está pidiendo la palabra. Sí, yo sobre lo que tú decías, el cobrar la pensión futura a las personas que están cotizando ahora, independientemente de que se paguen con las
población que hay en activo en ese momento es un derecho que estamos adquiriendo conforme se vayamos cotizando y se va trabajando, y el Estado debe de garantizar ese derecho de los trabajadores. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alejandro. La mejor manera de fomentar la natalidad y que haya más población también activa es mejorando las condiciones de estabilidad laboral, de sueldos dignos. Las personas ahora mismo con los sueldos que están cobrando no tienen ni para alquilar una casa. ¿Cómo se van a plantear encima tener hijos? No es el aborto lo que está frenando la natalidad en España, son esas condiciones de salarios de miseria, de contratos precarios, de contratos por pocas horas, por pocos días al mes, etcétera, y de pobreza de la clase trabajadora. No se trata de hacer recaer en las empresas el coste de esto, sino que hasta ahora las bonificaciones a las empresas no han servido para crear trabajo. Tenemos que mejorar las condiciones de los salarios para mejorar también las cotizaciones y la hucha de las pensiones. Terminamos con José Antonio, con José Manuel y con Eduardo. 10 segundos, Yo por creo favor. que la forma más rápida de acabar con la precariedad laboral es con unas empresas que funcionen. Y unas empresas que funcionen son unas empresas que fiscalmente se sientan cómodas. Una empresa que se sienten fiscalmente bien tratadas van a funcionar, van a crear riqueza. Y no se le puede exigir más de lo que se le está exigiendo, porque una empresa está diseñada para ganar dinero, no para ser solidario con nadie. José Manuel y Eduardo. Absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y que os gusta a los de Vox, a los de Vox lo que nos gusta es que se respeten los derechos de los ciudadanos, que la pensión de uno no se la quite nadie, ni ningún gobierno se la mangone ni la manipule. Y lo que Vox le gusta es que se cree un sistema de pensiones viable, solvente y transparente. Eduardo. Yo, como idea final, para garantizar el sistema de pensiones, crecimiento económico y creación de empleo. Y con respecto, por puntilla, Eduardo, yo sé que al final no te va a dar mucho tiempo, pero no dejemos de olvidar nunca que en España no son las grandes empresas, son los pequeños autónomos, las pequeñas y medianas empresas. De las bonificaciones son las grandes empresas, no los autónomos. Bueno, ojalá fueran los autónomos. Yo soy autónomo, he estado 20 años de autónomo y hemos pagado religiosamente como pagan la mayoría de los autónomos en España. Las grandes empresas son los que han cotizado menos y no han servido para crear empleo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A los 5, buen fin de semana. Y yo sí que me quedo con una reflexión, y es que esto es una cuestión de Estado. Creo que es un tema importante para que todos los partidos se sienten y definitivamente pues solucionen esta inquietud que tenemos y este desasosiego, que yo creo que está más que justificado por parte de los ciudadanos, ¿no? Que no estemos tranquilos en este aspecto. Ojalá que se solucione muy pronto y que vayamos por buen camino. A vosotros, a ustedes que nos seguís cada tarde, muchas gracias por estar ahí. El próximo martes regresamos con mucho más contenido aquí en Málaga TV. Hasta la próxima semana.